Muy buenas a todos los seguidores de Foro Atletismo. Tenemos la New Balance Fresh Foam Hierro en su sexta versión para analizar. La Hierro en esta sexta edición es muy similar a la quinta edición. Una zapatilla que triunfó no solo en la montaña sino en la calle. Se puso muy de moda gracias a su nuevo diseño para vestir. Y esta sexta versión ha seguido en esa misma línea de tanto éxito. Y aparte de ser una zapatilla, digamos, atractiva para vestir, es una berlina impresionante para largas distancias en terrenos de dificultad técnica baja o media. Es personalmente, junto con la Altra Olympus 4 y quizá la Speed Goat de Hoka, las veo como las tres zapatillas de ultramaratón por excelencia, porque son excelentes, son muy agradables, y esta Fresh Foam Hierro destaca sobremanera sobre esas zapatillas en cuanto a dinámica. Tiene una dinámica muy homogénea, es muy agradable en el pie, y en cuanto a amortiguación es una de las zapatillas mejor amortiguadas, no solo del trail running, sino si incluimos también las zapatillas de correr en calle. Hay muy pocas zapatillas que estén a este nivel en cuanto a esa dinámica de amortiguación, la homogeneidad. Es muy agradable aterrizar de talón y transicionar hasta el despegue con estas Hierro V6. Es una zapatilla relativamente alta de perfiles, 32 milímetros en la parte trasera, 24 en la parte delantera. No llega a ser maximalista, estaría ahí en el límite. Es un drop de 8 milímetros, un drop, digamos, es el drop más alto que va bien en trail. Todos los que usen 12 milímetros en calle deberían usar unos 8 milímetros en trail, porque los apoyos en la montaña son diferentes y estas zapatillas un poquito más planas funcionan mucho mejor en cuanto a estabilidad, a la hora de apoyar en superficies irregulares, van mucho mejor. En cuanto a la amplitud de base, pues es una zapatilla relativamente amplia, especialmente en la parte delantera y media. Tiene 119 milímetros en la parte delantera. Como veis, la zona media no tiene mucha ondulación en la zona media, y es bastante recta de zona media a zona trasera. La zona trasera tiene 91 milímetros y medio detrás, que más o menos vendría a ser la media, un poquito más amplia que la media, pero en la parte delantera es relativamente ancha. Esto es así porque necesitas una base amplia para apoyar, para ser estable, especialmente cuando el compuesto de amortiguación, el Fresh Foam, es muy blando. También tienes más taco agarrando el terreno. Y como digo, es una zapatilla también para ultradistancia, así que necesitas una horma generosa para cuando el pie se hincha, y esa horma generosa tienes que ponerla sobre una base también generosa. Más cosas. Bueno, todo el mundo cuando las ve, me lo han preguntado muchísimas veces ya, pregunta por este alerón trasero, esta lengüeta que sobresale de la suela, que para qué es, que si funciona, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es como una geometría clásica en trail. Viene del año 85 con las Marathon TR de Adidas, que fue la primera que introdujo un pequeño labio en la parte trasera. La teoría dice que te permite un poco más de agarre en bajadas, lo cual no es muy cierto, pues que para empezar no tiene mucho taco en la parte trasera, y en cuanto apoyamos, este alerón se dobla muy fácilmente, así que tampoco aporta una gran adherencia. Sí que es cierto que en bajada protege toda la media suela y el talón de posibles rozaduras, o de que se empiece a desconchar por todo el rozamiento de piedras en esa zona. Y personalmente la principal ventaja que le veo es que, a diferencia de otras zapatillas, es bastante cuadrada, y eso es todo lo contrario a ser redonda en el talón.
cuando aterrizamos en terrenos un poco inestables, puede ser cualquier terreno de montaña, este saliente lo que va a hacer es evitar que el tobillo se nos gire más fácilmente hacia un lado o hacia otro. Digamos que si tenemos un talón redondeado, la estabilidad la tiene que poner tu propio tobillo, mientras que de esta forma, especialmente en montaña, pues te ayuda un poquito a evitar que se tuerza el tobillo con facilidad. En cuanto a la suela, material de suela, Vibram Megara Grip, 81 grados de dureza, taco grande, taco cómodo. No es muy bueno en terrenos con tierra mojada o tierra suelta, pues se forma una plasta en toda esta zona, pero en terrenos secos y compactos, no muy técnicos, funciona muy bien, es bastante duradero, es una zapatilla para echar 800 o 1000 kilómetros. Como veis, tacos muy grandes en la zona media, tienen, yo lo he denominado como es una especie de cabeza de una herramienta para una tuerca o una especie de Pac-Man, que ayudan a morder el terreno según nos trasladamos esto longitudinalmente. Y luego, si nos fijamos, entre los tacos la base no es plana, sino que tiene unas formas trapezoidales. Esto se hace para intentar soltar el barrillo, etcétera, etcétera. No lo consiguen mucho, pero como digo, es una zapatilla que usaría básicamente en terrenos secos. No es una zapatilla para terrenos ni húmedos, ni grasos, ni nada por el estilo. En cuanto al material de media suela, Fresh Foam X, 47 grados de dureza. 47 grados de dureza en una zapatilla de trail, como veis, muy blando. Muy blando. Esta Hierro 6 sería blanda incluso para un estándar de zapas de asfalto. Es una amortiguación basada en la absorción, es una zapatilla respondona. Por mucho que intente publicitar que el Fresh Foam X tiene respuesta, bueno, tiene un poco más que la EVA, pero la EVA tiene muy poquita respuesta. Pero en cuanto a lo que es el estándar actual de materiales, el Fresh Foam no es un material rápido ni respondón. Sí que es ligero, es muy agradable, es muy cómodo, absorbe muy bien el impacto y es lo que importa en estas Hierro 6. Si corremos 100 kilómetros con ellas, pues vamos a tener mucho menos cansancio articular y muscular, porque el Fresh Foam va a absorber muy bien esos impactos. El punto fuerte, como he dicho antes, es que es homogénea, que la amortiguación en el ciclo de pisada es muy fluida. Esto lo hace un modelo impresionante y que destaca sobre el resto, y lógicamente, como he dicho, es brutal para largos recorridos, todo lo que sea maratón, ultradistancia, etcétera, etcétera, es excepcional. El Fresh Foam sigue teniendo estas geometrías hexagonales para, como veis, ayudar a colapsar. Es una zapatilla con un recorrido generoso. No es una zapatilla con un recorrido peligroso. Es muy importante, es relativamente progresiva a la hora de absorber. Es una zapatilla que también es muy buena para entrar de talón o para entrar de medio pie. Como veis, tiene mucha superficie en contacto, no tiene un rocker marcado. Y como es tan homogénea y no tiene ni un bulto en el arco ni nada por el estilo, simplemente tiene un arco normal que te da un cierto apoyo. Todo eso ayuda a que sea una zapatilla muy apta tanto aterrizando de talón como aterrizando de medio pie. Los cambios principales que hemos visto en esta V6 se dan en el upper. No hay muchos cambios, pero bueno, es un upper con más estructura para evitar roturas. Los paneles laterales hacen que la horma sea un poquito más entallada y menos recta. El año pasado el ajuste era un poco como un saco, que era bastante recto, y es muy importante en trail, sobre todo en bajadas, que esta zona te dé un poco de ajuste, te sujete el pie, y es lo que han intentado en esta sexta versión. La malla es una malla de una sola capa, tiene hilos
si veis mi dedo a través de los agujeros, es bastante ventilada, tiene hilos de TPU para reforzar y para rigidizar y darle estructura extra a la zapatilla. Como digo, es una zapatilla que ventila bien. Lo que pasa es que tiene un collar redondeado, tiene un collar muy acolchado y es un poquito calurosa en la parte de atrás. Es un poquito calurosa porque la humedad se va a absorber en esta zona, y aunque permita bastante entrada de aire con esos agujeros y esa sola capa, pues tenemos ahí una especie de desequilibrio entre la ventilación, que a priori es buena, y el exceso de acolchado trasero, sobre todo a la hora de absorber agua. Seguimos teniendo el Toe Protect, un termosellado bastante rígido con una pieza interna para evitar golpes en los dedos. La verdad que protege muy bien y también le da un poquito de altura suficiente a la caja de dedos. Poco más que decir. La lengüeta es diferente, es nueva, es más clásica, no es muy gruesa, lo cual está muy bien. Es algo que deberían haber expandido hacia el talón, porque se puede conseguir confort para larga distancia sin tener que tener tantísimo acolchado. Va sujeta en el lateral y es una zapatilla muy apta para plantillas. Sí que es cierto que la plantilla no es muy gruesa y es muy simple. A pesar de ser muy simple, se nota una zapatilla muy amortiguada, muy amortiguada y muy bien amortiguada. Como he dicho, muy fluida. También el Strobel Board es de fibras, incluso así la zapatilla es impresionante, como digo. Y es que pocas cosas hay que decir más de la zapatilla. Es una zapatilla de lo mejor que hay para maratón y ultramaratón, sin lugar a dudas. No le veo muchos fallos. Sí que es cierto que hay corredores con el talón un poco estrecho o que sudan mucho o algo así, que pudieran tener algún problemilla con la Hierro V6, pero para la mayoría del pelotón, sobre todo si queremos acabar la carrera, es una zapatilla excelente. Es particularmente la zapatilla más cómoda que me he probado para trail nunca. O sea, no he tenido los pies algo más cómodo que esto. Incluso la Pegasus Trail 2, que es muy amortiguada, pues como es un poco más inestable y tal, se nota mucho mejor acabado o más compensada esta zapatilla que cualquier otra zapatilla de amortiguación para trail. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.